que ha propuesto estos espacios informales en la tarde que complementan pues, la formación y las clases del plan de estudios, porque son una oportunidad para escuchar otras voces, otras miradas, a periodistas que están ejerciendo el oficio en diferentes lugares, bajo distintas condiciones, y que creo que pueden aportar mucho a las reflexiones que queremos hacer aquí sobre lo que significa hacer periodismo hoy y ahora en Colombia. En esta oportunidad me da un gusto de presentar a Sinar Alvarado, que es periodista colombo-venezolano. Hola Sinar, buenas tardes. Hola, María Paula, muchas gracias por esta invitación. Siempre es un gusto hablar con estudiantes. No, a ti por aceptarla en esta tarde lluviosa, ya a final de este ciclo, pero para nosotros como un broche de oro poder tenerte y cerrar la, la maestría y su ciclo de conversaciones con esta, que va a quedar además grabada y la van a poder consultar en las redes del CEPER, junto con las otras que hemos tenido. Bueno, Sinar ha escrito para el New York Times, para las revistas Gato Pardo, Soho, 5W, El Malpensante y Letras Libres. Su libro de Retrato de un caníbal ganó el premio al periodismo de investigación Random House Mondadori y ha sido finalista del premio GAO en el 2019 y del premio a la excelencia periodística de la Sociedad Interamericana de Prensa en el 2015. Sus trabajos han sido traducidos en francés, inglés, italiano, figuran varias antologías de crónica latinoamericana y va a estar aquí hoy contándonos como dos experiencias que me parece que pueden aportar mucho a este debate. Una, su coordinación editorial y su dirección de la Liga contra el Silencio, que hoy precisamente nos va a contar esa red, de qué se trata y qué medios hacen parte y por qué nos parece que es una apuesta de periodismo distinta y precisamente una forma de vencer esas múltiples censuras que hay en Colombia. Y la segunda es una muy reciente en la que Sinar rueda en bicicleta y al tiempo construye crónicas y hace una reportería bajo un modelo distinto de un boletín que recientemente lanzó. Entonces, bienvenido Sinar y arranquemos por la experiencia de la Liga. Buenas tardes, muchas gracias de nuevo por la invitación. La Liga es una iniciativa auspiciada por la FLIP, la Fundación para la Libertad de Prensa. Nació a fines de 2017, a principios de 2018 empezamos a publicar de forma regular. Yo me vinculé en ese momento, me fui durante un año entre 2019 y 2020 y volví hace ya un año y medio. La iniciativa ha ido creciendo, en este momento suma 17 medios colombianos aliados, muy diversos entre ellos. Allí figura Baudó, un medio de Pereira, 070, Consejo de Redacción, el Cross Media Lab de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, Cuestión Pública, El Malpensante, La Cola de Rata, Mutante, Pacifista, Publimetro, Ruta del Conflicto, Vorágine, Universo Centro, Bocaribe y Tucuchica, un medio de La Guajira. Como ven, hay mucha diversidad y eso creo que es uno de los activos, de los grandes fortalezas de la Liga, porque la Alianza aspira fundamentalmente a combatir el silencio, la censura y la autocensura en Colombia, y en la medida en que hay diversidad de miradas y de apuestas periodísticas e informativas, pues más probable será que lleguemos a una audiencia también diversa y que está ubicada en distintos lugares del país. La Liga busca, decía, combatir el silencio, y en Colombia, tristemente, todavía el principal agente silenciador del periodismo es la violencia, ¿no? La violencia que viene de distintos grupos, la mayoría ilegales, pero a veces también legales. Hay presiones indebidas, hay miedo en muchos lugares del país, sobre todo en los lugares más alejados de las zonas urbanas, de las ciudades grandes y medianas. Y este temor que se instala en los periodistas y en los medios donde ellos trabajan, con mucha frecuencia deviene en autocensura. Muchos reporteros, para cuidar sus vidas, para sobrevivir y seguir trabajando, se adaptan y prefieren protegerse, dejando pasar ciertas historias que, aunque son relevantes para la conversación pública, aunque la ciudadanía necesita conocer estas historias, pues yo estoy entre los que consideran que ninguna historia vale una vida y es preferible salvarse y esperar que vengan mejores tiempos. Para responder a ese fenómeno, la FLIP ha impulsado esta alianza
donde se juntan muchos medios y reporteros de distintos lugares del país. Y lo que buscamos es, digamos, la Liga es un proyecto muy sui generis, muy raro, que muta, que es versátil, que se adapta a las distintas exigencias, y lo que busca es sumar esfuerzos y encontrar siempre una forma de contar la historia. El objetivo es ese, aunque nos encontremos con dificultades en algún lugar, porque el periodista de pronto en Bichada tiene miedo, o de pronto no tiene miedo, pero tampoco cuenta con los medios, con los recursos, con la infraestructura, con el dinero, con el tiempo para contar una historia, pues la Liga busca la forma de subsanar esas fallas, o bien poniendo los recursos necesarios o enviando a un periodista que pueda apoyar a este que está en el terreno. Siempre buscamos ser muy flexibles y adaptarnos a lo que cada historia exige, teniendo claro que el objetivo fundamental es que se sepa, que se cuente la historia. Hay detrás de estos fenómenos de violencia y de corrupción, de crimen organizado, muchas historias que siguen dominando todavía la escena, digamos, la agenda editorial en Colombia, ¿no? Aunque las FARC, nuestra guerrilla más numerosa y antigua, firmó un acuerdo de paz con el gobierno, todavía quedan otros grupos en Colombia de diverso pelaje que ejercen la violencia, que controlan territorios en distintos lugares del país, y esto provoca autocensura, silencio en estos lugares, y en la medida en que estos grupos actúan en redes regionales, nacionales y con frecuencia internacionales, por ejemplo el fenómeno del narcotráfico. El narcotráfico empieza en Colombia, el tráfico de cocaína empieza en Colombia y termina en Estados Unidos. Pensemos, evaluando ese ejemplo, en cuántos lugares, en cuántas distintas autoridades políticas, policiales, en cuántos grupos diversos y legales están involucrados en esta amplia red, y pensemos en consecuencia lo insuficiente que sería la cobertura periodística de un fenómeno de tal tamaño si la emprendiera un periodista o un pequeño medio por sí solo. No bastaría la apuesta profesional para intentar aprehender este gran fenómeno, traducirlo y contarlo con suficiencia y con justicia a los lectores. En la medida en que los fenómenos son complejos, más ambiciosa debe ser la apuesta periodística para intentar desentrañarlos y convertirlos en un relato que sea suficiente, que logre captar el problema en toda su complejidad. Y esto obviamente exige tiempo, exige recursos, exige dinero, exige periodistas. Difícilmente un medio, por grande que sea, logra cubrir de manera eficaz las historias más complejas y ambiciosas. Entonces creemos varios en Colombia y en otros lugares del país desde hace unos años que estos fenómenos transnacionales que ocurren en red deben ser contados también con una apuesta transnacional de periodistas y medios que trabajen igualmente en red. Un ejemplo concreto y evidente, preciso, que demuestra esta apuesta periodística de nosotros es un especial que hicimos que se llamó Frontera Cautiva. Fue finalista del premio Gabo en la categoría de cobertura. La historia de resumida, es que en marzo de 2018 un equipo periodístico, un reportero, un fotógrafo y un conductor salió de Quito rumbo al norte, a la frontera norte de Ecuador con Colombia, en la zona rural de Nariño, para contar una historia. Ellos trabajaban para el diario El Comercio de Quito, fueron secuestrados, llevados a territorio colombiano y unas semanas después fueron asesinados en suelo colombiano. Hubo movimientos militares de ambos países, pero hubo también mentiras oficiales. Los gobiernos de aquel momento, el gobierno de Lenín Moreno y el gobierno de Juan Manuel Santos, no hablaron con transparencia a la opinión pública y a las familias de los secuestrados y a los medios de ambos países. Y en aquel momento varios colegas y organizaciones periodísticas de ambos países decidimos que esta historia binacional debía contarse a través de equipos periodísticos ubicados en ambas naciones. Nos reunimos un poco más de 20 periodistas en Quito, repartimos la agenda con 4 grandes investigaciones, armamos equipos de reporteros y de editores responsables de estas 4 historias,
y contamos todo en un gran especial con ese nombre, Frontera Cautiva, que se publicó en más de 60 países, en 7 u 8 idiomas, y nos sirvió esa apuesta para terminar de convencernos, aunque creo que no era muy necesario. Ya estábamos bastante convencidos de la necesidad y de la pertinencia de este tipo de aproximaciones. Y desde entonces, pues esa ha sido la apuesta de la Liga. La Liga, digamos, estas alianzas son relativamente recientes en el periodismo colombiano o hispanoamericano, pero creo que han surgido por una reflexión común de varios colegas, de editores de distintos medios, que han entendido la necesidad de ir evolucionando en las apuestas editoriales de los medios. Tal vez esto sea consecuencia de la crisis, ¿no? Muchos medios están ahora, varios de los grandes medios tradicionales de Hispanoamérica son hoy un poco más flacos y más débiles en sus apuestas, y al mismo tiempo han surgido nuevos medios, pequeños y medianos, y hemos ido entendiendo que para poder seguir en la pista a esta realidad compleja y convulsa en la que viven nuestros países, necesariamente tenemos que ir abandonando la vieja apuesta más exclusiva y más individual, más egocéntrica del periodismo tradicional, y apostarle a una nueva forma de cobertura y de abordaje periodístico que apuesta por lo colectivo, ¿no? Por la colaboración, por las alianzas. La Liga no es el único proyecto que hace esto, ¿no? Podemos ver en años recientes que otros medios más grandes, un medio tradicional como El País de España, o El Faro en El Salvador, o Univisión en Miami, en Estados Unidos, estos medios han establecido alianzas puntuales para contar ciertas historias transnacionales que ocurren en la región. Algunas de estas historias han sido premiadas y han confirmado esto que yo creo que ya es una verdad establecida, que en la medida en que sumamos no solo recursos, sino también destrezas y activos y especialidades que tienen los medios y sus reporteros, en esa misma medida es más probable que logremos captar los detalles más complejos de estas historias para ofrecer trabajos mucho más ambiciosos, más profundos, más pertinentes y oportunos. La Liga lo que hace es convertir la colaboración en algo permanente. La Liga no ve la colaboración como un asunto, como una apuesta episódica, sino como su naturaleza, como su razón de ser. La Liga lo único que hace y sabe hacer es colaborar y promover la colaboración entre sus aliados, y eventualmente también con otros medios de Colombia y de otros países que no forman parte oficialmente de la Liga, pero que son medios cercanos, impulsados por colegas a quienes conocemos desde hace muchos años, como los colegas de Ecuador, y con quienes siempre estamos dispuestos a colaborar para contar estas historias que de otra forma unos pocos medios o unos pocos periodistas difícilmente podrían contar. Y en ese modelo, ¿cuál dirías tú, ya con los años que lleva la Liga, que son los temas agenda que más han cubierto ustedes en Colombia? ¿No? Nosotros hicimos un ejercicio con estudiantes y veíamos que una agenda, digamos, de medio ambiente es muy fuerte en la Liga, pero no sé si nos puedes contar un poco más cuáles son esas historias que son más recurrentes que la Liga trabaje. Sí, medio ambiente y recursos naturales es un tema grande, grueso y clave en este momento y en el futuro, que es recurrente, está dentro de la agenda de la Liga como uno de los temas más importantes. El otro es el de los cultivos ilícitos y los acuerdos que han firmado miles de familias en Colombia para sustituir voluntariamente esos cultivos y apostar a otros. ¿Y cómo va eso? ¿Por qué no avanza como podría avanzar? Migración es otro tema clave para nosotros. Grupos armados es otro tema importante, y corrupción en general, corrupción en el sector público, pero también las implicaciones y los nexos y las redes que se establecen entre el sector público y el sector privado. Eso el próximo año con las elecciones en 2022 va a ser una vez más un tema clave para nosotros. Ahí he mencionado 4 o 5 temas que son gruesos, que pueden resultar inabarcables, y ahí es donde una vez más se hace pues urgente y necesaria la apuesta por la colaboración entre los 17 medios aliados dentro de la Liga
hay distintas experticias, hay distintas formas de abordar una historia y hemos visto ya en repetidos casos que cuando dentro de la alianza logramos forjar pequeñas alianzas de 2, 3 o 4 medios que se reparten entre ellos la agenda de un tema concreto y diseñamos juntos los distintos enfoques, los diversos abordajes que cada uno de esos medios puede hacer para ver el mismo fenómeno desde distintas caras, es algo que nos funciona muy bien. Recientemente publicamos un especial sobre glifosato. Allí se juntaron 3 medios aliados, Baudó, Cuestión Pública y Mutante, y logramos cubrir varios flancos, ¿no? Porque con mucha frecuencia encontramos que estos temas tienen distintas aristas, ¿no? Está el costado ambiental, pero también hay un costado de corrupción, y en la medida en que logramos ofrecerle al lector esta cobertura como con múltiples ángulos, creo que logramos hacer de una mejor forma nuestro trabajo. Gracias, Sinar. Y ya, digamos, no solamente la experiencia de la liga, sino también tuya como reportero, ¿cuáles crees que son los desafíos más grandes para poder vencer esas censuras, tal vez en el panorama electoral, pero también en el momento que vive el periodismo en las regiones y en nacional también? Sí, creo que a los reporteros nos ayuda mucho la experiencia, cultivar determinadas fuentes, construir confianza en torno a los temas que más nos interesan, los lugares que más nos preocupan. En esa medida se vuelve mucho más factible pues, entrar a lugares que se han vuelto peligrosos. La verdad es que hemos visto que en los últimos 5 años es una ironía, porque en la medida en que la paz ya se firmó y han pasado 5 años, pues en teoría el país debería abrirse más al escrutinio de los periodistas. Y está pasando lo contrario. Hay muchos lugares del país a donde en 2016, por ejemplo, se podía viajar sin mayores riesgos, y hoy en día esas son zonas vedadas. Uno llama y habla con sus fuentes y les consulta antes de viajar cuáles son las condiciones de seguridad, y a cada rato la respuesta es: no venga por estos lados, esperemos un poco porque está caliente la zona, y si usted viene, pues la verdad es que se arriesga. Creo que la colaboración entre medios y entre reporteros sigue siendo una de las mejores estrategias. Pensaba hace un rato que esto de la colaboración, la verdad es que no es tan nuevo. Lo que estamos haciendo ahora es perfeccionarlo y ponerlo en práctica, porque los periodistas toda la vida hemos trabajado en red. Cada vez que un reportero quiere ir a un lugar a contar una determinada historia o quiere tener acceso a un personaje determinado, el primer impulso natural y profesional es hablar con colegas, algún colega conocido o cuya referencia obtengamos por otro colega conocido que nos permita llegar al lugar de los hechos o o acceder al personaje con algo de información preliminar. Uno lo primero que hace es coger el teléfono y hablar con otro reportero y decir: oye, voy a tal sitio, sé que estuviste allá recientemente, ¿cómo está la cosa? ¿A quién conoces? Recomiéndame un conductor o a quién puedo acudir para empezar a entender qué es lo que está ocurriendo. Y creo además que esta colaboración, creo que el trabajo en red ayuda a solventar el lado flaco de un fenómeno actual y creciente en Colombia y en América Latina, que es el de la atomización, el de la segmentación del ecosistema de medios. Muchos reporteros, muchos equipos de reporteros han salido de los medios tradicionales y han creado nuevos medios, pequeños, la mayoría de ellos, o medianos en el mejor de los casos, pero la mayoría son pequeños. Creo que esto va a seguir ocurriendo y eso está bien, es natural, pero contiene esta estrategia un riesgo, y es que pasado mañana haya 80 o 100 medios pequeños en Colombia y la atención de la audiencia se reparta en mil fragmentos, y entre todos esos no logremos ofrecerle a la audiencia una alternativa sólida, digamos. Entonces, en el caso de la liga específicamente, lo que creo yo que a lo que debemos apuntar es a sumar estos esfuerzos, a sumar las distintas destrezas y a reunir también las audiencias que cada medio tiene
para entre todos efectivamente convertirnos en una alternativa viable y ambiciosa, digamos, en la medida en que muchos pequeños se juntan y logran ver fragmentos o grandes temas de la realidad, de la agenda, de la coyuntura actual en Colombia. Si todos nos juntamos, será más probable que logremos ofrecerle distintas miradas a un número suficiente de lectores que están allí todavía necesitando información. De acuerdo, y ahora que hablas, pues no, de ese ecosistema y de nuevos medios, me gustaría, ya que vamos por la mitad, también movernos como a las nuevas formas y ahí hablar un poco de tu experiencia con el pedalista, ¿no? Cómo, pues cómo ha sido la creación de este nuevo formato. Digo nuevo no porque los boletines sean nuevos, pero sí nuevo en tu ejercicio, porque venías Sí. de publicar en otro tipo, digamos, de plataformas o de medios. Y cómo ves y cómo ha respondido también la gente a la historia que ya has publicado y a las que estás construyendo, y también esa idea pues de la crónica, que es viajar, pero además literalmente pedalear para conseguirlas. Sí, es un proyecto que venía madurando hace ya un rato, durante todo este año lo había estado pensando. Hace unas pocas semanas cerró definitivamente el New York Times en español, un espacio para el que yo escribí durante los últimos 5 años. Y de algún modo eso como que terminó de empujarme, los medios para los que yo he escrito en los últimos casi 20 años, primero las revistas que mencionaste, Soho, Gato Pardo, etcétera, y luego el New York Times. Algunas desaparecieron, otras perdieron mucha fuerza, Soho, por ejemplo. Y esos cambios me llevaron a pensar en la conveniencia de crear un espacio donde yo tuviera mucho más control sobre las decisiones editoriales, ¿no? Y también un espacio más íntimo, más personal, que me permite una comunicación mucho más directa con mi audiencia, con mis lectores. Sé que hay gente que me sigue hace muchos años, otros me habrán descubierto hoy en esta charla. Y creo que es una forma también de aprovechar las ventajas que provee la tecnología. La verdad es que cada vez es más fácil encontrar canales de comunicación para llegar a una audiencia determinada. Hace unas décadas era necesario comprar una imprenta que costaba una fortuna, y eso solo lo podía hacer gente con mucho dinero. Y si no tenías una imprenta no podías llegar a nadie. Hoy en día eso, por fortuna, ya no es así. Basta crear un dominio, por ejemplo, y empezar a hacer algo de curaduría y colgar allí contenido y promoverlo en redes para llegar a un público determinado. Pero esta opción es aún más económica porque es gratuita, no tienes que pagar nada por crear un dominio y alojar tu contenido allí. Y además es muy directo y muy íntimo y de altísima confianza, porque las personas que dan su correo, ¿no? que entran a mi perfil en Twitter, por ejemplo, y se suscriben y voluntariamente incluyen su correo, dicen, o sea, establecen un compromiso, ¿no? Dicen, estoy dispuesto, estoy deseoso de recibir material de este periodista. Entonces, esa dosis de confianza y esa relación de intimidad entre alguien que envía un mensaje, que llega a un buzón de correo desde el cual también puedes responder y escribirme a mí, y yo respondo y establecemos una comunicación directa. Eso le agrega al boletín un nivel de cercanía que me parece muy, muy atractivo. Yo soy ciclista aficionado y vivo en Colombia, que es el país más ciclista de América, ¿no? Aquí la bicicleta es un vehículo sumamente importante y es un vehículo además muy accesible. Cuando yo viajo en bicicleta me he dado cuenta de la gran diferencia que hay a que si viajo en carro, por ejemplo. Uno va mucho más expuesto, más atento a lo que va viendo en el camino, porque baja a otra velocidad además. La bicicleta no tiene puertas, no tiene techo, ¿no? La visibilidad es total, y uno se vuelve además como más accesible y menos amenazante para la gente. Cuando la gente lo ve llegar a uno en bicicleta, como que lo ve a uno, en la medida en que uno es más vulnerable, lo ve a uno con otros ojos, y parece estar la gente más dispuesta a abrirse y a conversar con uno y a entregarle información relevante. Mucha gente en este país, sobre todo en zonas rurales, se sigue moviendo, se sigue transportando en bicicleta, porque es el vehículo más confiable, más barato, ¿no? Casi cualquiera puede tener una bicicleta.
la diferencia de una moto o de un carro. Entonces, esto creo que me provee unas ventajas comparativas que se traducen en el tipo de historias y en el tipo de personajes que puedo encontrar y el tipo de historias al final que puedo contarle a los lectores a través del boletín. Está creciendo muy rápidamente, solo he colgado, hubo como unos 3 textos de expectativa y ya una historia que colgué, ya estoy produciendo la segunda, voy a viajar la próxima semana. Y he visto que ha crecido más rápido de lo que esperaba. He leído mucho antes de lanzarlo y durante el lanzamiento y después. He leído mucho sobre los boletines como formato. La mayoría en español, están creciendo mucho en inglés. Incluso hay periodistas que se han ido de medios tradicionales para crear boletines e independizarse, de grandes medios como el New York Times incluso. Hay medios como el Times y otros que están usando los boletines como una herramienta muy eficaz de comunicación con sus audiencias. El formato permite además contar historias en distintos géneros. Yo particularmente apuesto por el texto, pero también por el podcast y por el video y por las fotografías. Y además creo que en el futuro se ve ya más periodistas en español, aunque el fenómeno es reciente en español, creo que más periodistas van a ir apostando por este formato. De momento se usa más para el análisis de medios y para la opinión. El mío hasta ahora creo que es uno de los poquísimos, o el primero en Colombia, no he descubierto hasta ahora ningún otro, de corte narrativo. Lo que yo busco ahí es contar historias, que es lo único que realmente sé hacer, lo único que quiero hacer, es contar historias y ver cómo reacciona la gente a ellas y que a través de este canal directo del correo electrónico se sientan muy libres de responder y de aportar, ¿no? De decirme, ¿por qué no vas a tal lugar? ¿O por qué no cuentas esta otra historia que puedes conseguir en tal sitio? Ese nivel de acceso y de confianza creo que es la gran diferencia. Y las personas que se han inscrito, por ejemplo, porque pues en la maestría hemos hablado como de la sostenibilidad de los modelos, de esta pregunta tan difícil de responder porque no hay uno y no tenemos lo suficiente evidencia para saber cuál es el más exitoso. La gente que ha llegado, si ha revisado eso, la gente que ha llegado al boletín a suscribirse, lo hace sobre todo por las redes sociales, lo hace por dónde llegan, ¿no? Porque hemos visto de alguna manera, claro, como el revival de los boletines como formato, eso que antes parecía como irse al spam de muchas personas y de pronto han tenido como una nueva mirada, ¿no? El newsletter como que resurgió de los 90 o el principio del 2000 y volvió con fuerza y prometiendo ser tal vez como el filtro, el lugar donde se organiza información entre, qué sé yo, la marea de contenidos de Internet, ¿no? Como que después de un tiempo dijo, ¿no? Yo puedo ser una forma de organización dentro de todo a lo que usted tiene acceso. Y como tú dices, pues es un formato voluntario. Yo me inscribo, así como me desinscribo, me voy de baja en el momento que yo quiera. Pero si puedes compartir un poco cómo sientes tú que ha llegado la gente y dónde de pronto es donde hay más oportunidad, en qué tipo de audiencias de innovar en este tipo de formatos. Sí, creo que dependerá de dónde tengas más audiencia. En mi caso es Twitter, ¿no? En Instagram también lo he promovido, pero en Instagram estoy apenas llegando a los 2000 seguidores. Estoy en Instagram hace poco, relativamente poco, pero en Twitter llevo más tiempo, más de 10 años, y tengo unos 18.000 seguidores. Entonces, yo vi que en mi caso particular, Twitter era la red donde había mayor potencial de empezar a construir mi audiencia. Además, escogí una plataforma, hay varias, hay una que está como en boga que se llama Substack, hay otras, y una más reciente que se llama Review, la adquirió hace unos meses Twitter, y desde que Twitter compró Review ha ido trabajando muy rápido en enlazar las dos plataformas y en ofrecerle a los creadores de contenido la posibilidad de trasladar de forma muy fácil, muy eficaz su audiencia desde Twitter a Review si tienen allí un boletín, como es mi caso. Por ejemplo, hay un botón automático de suscripción que está en mi perfil de Twitter. De momento solo lo ves si te conectas a Twitter por la web.
están trabajando para que aparezca ya si entras por iOS, ¿no? En un iPhone, o si entras por un dispositivo Samsung, pero ellos constantemente están trabajando en esto. Si yo tuiteo, por ejemplo, mi perfil el link de mi boletín en Twitter, automáticamente a todos los usuarios desde cualquier dispositivo, ese tweet le ofrece un botón de suscripción. Entonces, la mayor parte de los suscriptores que han llegado a El Pedalista, a mi boletín, han llegado a través de Twitter, otros pocos por Instagram, otros pocos por sus correos, porque de pronto alguien ha recibido el boletín en su correo, alguien que está suscrito, y le reenvía ese mensaje a alguien más por correo y la persona le gusta y también se suscribe. Pero el grueso todavía es Twitter. Y volviendo un poco a la primera parte que estábamos hablando, la liga en su divulgación y en su conexión con las audiencias, donde han visto que también se mueve un poco más, ¿no? Siendo Twitter pues como un lugar Sí. predilecto por periodistas, medios y esferas del poder, ¿qué tal le va como a una red frente a también sus medios propios, ¿no? Porque cada uno pues tiene sus redes, pero es una red dentro de las redes para ser más, aún más reiterativo. ¿Cómo la ven o cómo la han visto? Sí, en Twitter también es la primera red, la que mejor funciona para la liga. Allí la liga ya superó los 55.000 seguidores. En Instagram son muchos menos, no hemos llegado a los primeros 10.000. Y otra ventaja de Twitter es que todas las historias que publica la liga y que publican siempre varios de sus aliados, que la comparten también el mismo día, a la misma hora, van siempre con la misma etiqueta. Entonces, es relativamente sencillo, fácil establecer como una tendencia o llegar de manera simultánea a miles de lectores potenciales. Es sin duda también se mueve en Facebook, se mueve en Instagram, pero Twitter es sin duda la red donde más se comparten los contenidos de la liga y donde vemos que hemos generado mayor impacto. No solo a través de la audiencia, digamos, de la liga desde su cuenta, sino también naturalmente desde las cuentas y las redes de los medios aliados. Si tú tienes a 6, 8, 10, hemos llegado a ser 12 medios compartiendo, moviendo muy duro la misma historia con la misma etiqueta, compartiendo fotografías, gráficos, mensajes, etc. Eso puede llegar a ser muy potente. Bueno, y ya para ir cerrando este espacio, una pregunta que siempre surge al final es, ¿cómo uno podría tratar de insertar esto un poco más en las clases? Porque a veces presentamos modelos que parecieran como, bueno, ¿cómo se enseña el periodismo en red? ¿En qué tipo de clases puede uno dar pistas para el periodismo en boletines, ¿no? Como, ¿qué crees que hace falta o qué sería necesario para que quienes se están formando en este momento en periodismo puedan empezar a imaginar estas otras relaciones de audiencias, formas de flujo de contenido? Bueno, creo que básicamente hay que hacer con mucha frecuencia esto que estamos haciendo hoy, conectar a los estudiantes con lo que está ocurriendo allá afuera. Leí en algún lugar hace unos años que la tecnología en general, ¿no? La tecnología que nos permite ver televisión, ver Netflix por televisión, o la tecnología que nos permite hacer esta conversación en vivo a través de audio y video entre los dispositivos, asistemos en distintos lugares del mundo. La tecnología durante los últimos 50 años ha hecho que varias disciplinas de la humanidad avancen más rápido que lo que habían avanzado en el resto de la historia. Yo siento que en el periodismo esa velocidad que va como multiplicándose de manera exponencial, cada vez gira esto más rápido. Esa velocidad está produciendo cambios muy, muy veloces y es probable que la academia en muchos lugares, no solo en Colombia y en Bogotá, es muy probable que a la academia no le dé el ritmo para seguir, porque ni siquiera los periodistas que están en las redacciones pendientes de los últimos cambios, a casi nadie o a nadie le da realmente el ritmo para seguir el vértigo con el que van cambiando las cosas y la velocidad a la que van surgiendo nuevas alternativas y nuevas formas de, de compartir sobre todo la información. Digamos, creo que las técnicas para
para conocer la realidad y convertirla en un relato que pueda entenderse pueden entenderlo miles de personas, eso no ha cambiado tanto. Lo que sí ha cambiado y no va a dejar de cambiar es la manera a través de la cual enviamos ese contenido a mucha gente. Entonces hace falta estar muy atento y escuchar a los pioneros, a las personas que vemos que están efectivamente probando y en muchos casos acertando con estos nuevos formatos, con las nuevas estrategias, con las nuevas formas de contar las historias, con las nuevas alternativas en los canales de comunicación, perderle el miedo a lo novedoso, ¿no? Yo creo más o sea, creo que una parte de nosotros debe ser tradicional en la medida en que tradición implique calidad, rigor, reflexión, ¿no? No perder de vista los viejos valores y al mismo tiempo admitir las nuevas formas que nos permiten trasladar productos de calidad que son hijos de esos viejos valores y al mismo tiempo nos permiten llegar de nuevas formas, incluso a públicos más amplios y más jóvenes. Perfecto, así es. Bueno, creo que no me han llegado preguntas, estamos como al momento de dejar ese espacio. No sé si quienes están conectados por aquí o por el chat quieren preguntar algo a Sinar, si no podemos también ir como cerrando con las ideas principales. Sí, yo había notado aquí que justo hace unos días entregaron los premios Simón Bolívar, es el premio más importante del periodismo colombiano. Si uno suma los premios que recibieron medios aliados de la Liga y el equipo, el pequeño equipo base de la Liga, fueron 7 premios Simón Bolívar. Creo que es un reconocimiento a un trabajo periodístico que efectivamente es riguroso, es pertinente y oportuno, un trabajo periodístico que se está haciendo en distintos medios, pero si juntamos esos medios que recibieron, repito, 7 premios Simón Bolívar, esto nos da una idea del alcance, de la pertinencia y de la relevancia y del poder que pueden llegar a tener varios medios y muchos periodistas trabajando efectivamente en red y decididos a sumar esfuerzos para hacer este trabajo que sigue siendo difícil y delicado en un escenario como el colombiano. Y también como ver cómo hace unos años, pues esos premios no salían un poco de los mismos medios, ¿no? Eran recibidos por las redacciones tradicionales y lo que ha mostrado las últimas versiones de este y del premio Gabo, pues es que de más en más esos reconocimientos están en el periodismo independiente, en el periodismo colaborativo, ¿no? Cada vez más no se sube un periodista, sino que se suben 15 en una sola historia. Hay alianzas entre medios nacionales e internacionales, ¿no? Creo que eso también marca una diferencia si nos fuéramos a la celebración, a la ceremonia del año 2000 o 2002 de esos mismos premios, ¿no? Y eso creo que es de remarcar para quienes están precisamente estudiando periodismo ahora en las escuelas que, si bien no se han transformado radicalmente, están intentando ponerse al día y responder precisamente a esas nuevas lógicas y esas nuevas dinámicas del ejercicio. Sí, yo creo que ya eso de algún modo empieza a señalar cuál puede ser el camino, cuál es el camino y cómo puede ser el escenario del ecosistema de medios colombianos dentro de 5 años, por ejemplo, o dentro de 10. Si esto se sigue consolidando y si seguimos haciendo el trabajo de la mejor manera posible. Sí, yo creo que esos mapas van a cambiar y va a ser muy interesante ver como una suerte de dispersión de medios y hacia dónde nos va a llevar eso como en el debate público. Bueno, pues creo que con esto también podemos dar un muy buen cierre con esa expectativa sobre lo que vendrá para el ecosistema en general y en el futuro más próximo, pues para lo que va a ser ese cubrimiento electoral que creo que vamos a ver en distintas plataformas, en los medios de la liga, estarán los temas de agenda, si bien no son todos noticiosos y del día, los temas que atraviesan la agenda política del país sí lo son. Y, por supuesto, en los territorios a donde el pedalista vaya también. Hay un momento en el que eso lo atraviesa todo.
Así que estaremos muy pendientes. Sinara, a ti muchas gracias por participar de este espacio, del espacio de la maestría. Siempre bienvenido. Y bueno, hasta una próxima oportunidad. Gracias a ustedes, ha sido todo un placer. Los invito a seguirme en mis redes, en Twitter, @SinarAlvarado. Ha sido un gusto y espero que les vaya muy bien en la ruta, sea cual sea la que elijan. Muy bien, gracias y hasta pronto. Chao. Chao.